en el corazón de la galaxia, en el espacio desconocido donde las estrellas se alineaban en patrones no comprendidos por ninguna civilización, el Consejo G mantenía su vigilancia. La coalición de especies antiguas, algunas ya rozando la inmortalidad, otras bañadas en la sabiduría ancestral de miles de años, era el gobierno supremo del sector galáctico. Un consejo formado por las razas más poderosas y temidas del universo, sus leyes inquebrantables y su autoridad absoluta sobre las decisiones que definían el futuro de la región. En el centro de su imponente estación espacial, ubicada entre dos soles que se morían en una danza de supernovas, los líderes del Consejo G discutían sobre el futuro de su imperio, tras la muerte de la emperatriz Lyra, la última gobernante de la dinastía Aztharon. La vacante en el trono había desatado una lucha política sin cuartel entre las razas más poderosas del Consejo, y las tres princesas que aspiraban a tomar el manto de la reina eran las figuras principales en este juego de poder. La comunicación interrumpió la tensa reunión. Una transmisión inesperada llegó del planeta Terro, una roca olvidada en el borde exterior del sector. Consejo G, este es el comandante Elora, capitana de la nave de exploración Sara. Hemos detectado un evento anómalo en Terro, y debemos informarles de inmediato. Las pantallas del Consejo se iluminaron, proyectando la imagen de la capitana Elora, una guerrera de la especie Barktil, cuyos ojos brillaban con la intensidad de un cazador, una raza conocida por su fuerza inhumana y su valentía en combate. Sin embargo, su rostro estaba marcado por una expresión de desconcierto y temor. «Señorías», continuó Elora, su voz grave, «un humano ha sobrevivido a un desastre sin precedentes. Hemos encontrado un artefacto de la antigua raza Aztharon, y el humano ha activado algo dentro de él. Esto no tiene precedentes». El Consejo G quedó en silencio, procesando las palabras. Un humano. Los humanos, una especie que apenas comenzaba a comprender el concepto de viajes espaciales, no significaban nada en el tablero de poder de la galaxia. Un ser primitivo, que apenas había comenzado a entender los secretos del universo, era inconcebible que tuviera algo que ver con los artefactos de los Aztharon, una civilización que había desaparecido hacía miles de años. ¿Cómo es posible que un humano haya sobrevivido al impacto?, preguntó Lord Drosk, el líder Gord, su figura imponente apenas visible tras la capa oscura que cubría su cuerpo reptiliano. «No lo sabemos», respondió Elora, su mirada fija en la cámara como si temiera que alguien pudiera escucharlos fuera de la transmisión. El impacto de la nave que transportaba el artefacto fue devastador, incluso para nuestra flota. Pero el humano, Michael Stone, está vivo, y según nuestros datos, ha tocado algo en el artefacto, algo que parece haber despertado una serie de mecanismos en su cuerpo. Las palabras de Elora cayeron como un pesado manto sobre el Consejo. Michael Stone, un humano, no solo había sobrevivido al desastre, sino que, de alguna manera, había activado una tecnología avanzada, una tecnología que los Aztharon habían dejado atrás mucho antes de su desaparición. ¿Cómo era posible? El Consejo G estaba acostumbrado a la lógica, la fuerza, el poder. Las reglas eran claras. Solo los más fuertes y astutos ascendían, ya sea por la pura conquista o por la manipulación precisa de las intrincadas maquinaciones galácticas. Pero ahora, algo fuera de su control había irrumpido en sus planes. La pantalla se encendió una vez más, mostrando las imágenes de Michael Stone. Era un hombre común, aparentemente un agricultor, de complexión media, con cabello oscuro y una mirada fija, casi desafiante. Su rostro reflejaba la confusión de alguien que, al parecer, no entendía lo que había sucedido, pero en sus ojos también se veía una determinación que no correspondía a un simple mortal. Elora continuó, ahora con un tono más grave. No entendemos completamente lo que ha sucedido. Lo que sabemos es que el humano ha accedido a un poder que ni siquiera los más grandes científicos de nuestra especie han podido comprender. Nuestra flota está lista para traerlo aquí, pero debemos actuar con cautela. No sabemos qué tan peligroso es. El Consejo G no tenía respuesta inmediata. La intervención de un humano en este juego de poder, en esta lucha por el trono de una coalición intergaláctica, era más que una simple anomalía. Era un desafío. La conexión con Elora se interrumpió brevemente. Un resplandor rojizo iluminó la estación del Consejo, seguido de una sacudida profunda.
La nave de exploración Sara, que transportaba al humano, había sido atacada. Los monitores mostraban un ataque masivo de las fuerzas del Consejo G, naves de guerra de diferentes razas, que se desplazaban con furia hacia la flota Azzaron. El Consejo G ha decidido actuar, declaró Lord Dross con una sonrisa fría, mostrando sus colmillos. No podemos permitir que una especie tan débil interfiera con el orden galáctico. Mientras las fuerzas del Consejo G avanzaban, Elora luchaba por mantener el control sobre la nave. A bordo de la Sara, Michael Stone observaba la devastación que lo rodeaba. La nave era un caos, con explosiones que sacudían los pasillos, pero algo dentro de él despertaba. Sin saber cómo, sus manos tocaban los controles del artefacto, y de repente, las luces de la nave brillaron con intensidad. Michael sentía que una energía desconocida recorría su cuerpo, algo más allá de su comprensión. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que no podía dejar que la nave cayera. Había una fuerza en su interior que lo empujaba, una fuerza que no era humana. Un parpadeo y la nave Azzaron comenzó a responder a sus comandos. Los cañones de energía dispararon hacia las naves del Consejo G y Michael, sin quererlo, se encontró comandando una batalla que parecía imposible. Las naves de guerra del Consejo G comenzaban a caer, una tras otra. El Consejo G estaba atónito. En el espacio, una batalla entre seres de siglos de antigüedad se veía opacada por un solo humano. Michael Stone, el agricultor de Terro, había tomado el control de un poder que estaba más allá de su comprensión. Y así, con una fuerza desconocida dentro de él, Michael comenzaba a entender lo que significaba realmente ser un jugador en esta guerra galáctica. En el borde del espacio, un humano estaba dispuesto a cambiar el destino de la galaxia. El Consejo G, como nunca antes, se sorprendió cuando princesas alienígenas eligieron a un humano para ser el nuevo rey. El caos había estallado en el espacio, pero el verdadero terror solo comenzaba para el Consejo G. En medio de la batalla, Michael Stone, el humano desconocido, había logrado algo que desafió toda lógica. La flota del Consejo G había sido derrotada por un simple mortal que ni siquiera comprendía completamente los controles de la nave de guerra alienígena. Sin embargo, lo que más sorprendió al Consejo no fue el hecho de que un humano pudiera ser tan audaz, sino que parecía tener acceso a un poder que ni siquiera las razas más antiguas y sabias podían comprender. Al recibir la transmisión de su comandante, Lord Dross, líder de la raza Gord, se levantó de su trono en la sala de reuniones del Consejo, la furia reflejada en sus ojos de reptil. Sabía que el destino de su imperio estaba en juego. Este humano no es solo una amenaza, es una aberración. No podemos dejar que un ser tan insignificante altere el equilibrio de poder, dijo Dross, su voz grave retumbando en los muros de la estación espacial. Pero Lord Dross, las princesas ya están hablando de él. Se están reuniendo en secreto. La profecía, interrumpió una de las consejeras, una imponente alienígena de la especie Ilis, con piel plateada y ojos que reflejaban la luz de las estrellas. La mención de la profecía hizo que la sala se quedara en silencio. El Consejo G, con toda su sabiduría, conocía las leyendas, los mitos de los Azzaron, la antigua raza que había gobernado la galaxia. Según la profecía, el trono de la emperatriz solo podría ser reclamado por un ser ajeno a las razas que componían el Consejo G, alguien con la capacidad de unir y desafiar a todas las especies. Entonces, ¿es posible que esto no sea una coincidencia?, preguntó Dross con voz amarga, mientras una sombra de preocupación cruzaba su rostro. Mientras las naves del Consejo se retiraban del espacio cercano a Terro, donde Michael había tomado control de la flota Azzaron, el humano y su nuevo grupo de aliados, los Azzaron, se encontraban en el corazón de la estación espacial. Michael observaba la escena a su alrededor, el sonido de las alarmas resonando en los pasillos metálicos, pero había algo que le parecía más fascinante que el peligro mismo. Algo dentro de él, algo inexplicable, estaba despertando. Sin saber que lo impulsaba, empezó a comprender que no estaba solo en este juego. Elora, la comandante de la nave de exploración Sara, apareció junto a él. Su rostro estaba grave, y las líneas de preocupación eran más evidentes que nunca. Michael, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. El Consejo G ya está enviando una flota de refuerzos.
Y sus embajadores, dijo, mirando alrededor con cautela. Las princesas están jugando su propia guerra, pero sus intereses se están alineando con los tuyos. Si no actuamos rápido, se perderá todo. Michael la miró, frunciendo el ceño. Había entendido que la situación era más compleja de lo que imaginaba, pero no podía evitar preguntarse por qué lo habían elegido. ¿Por qué un humano? ¿Qué era lo que los Aztaron, una raza que había existido mucho antes de la humanidad, veían en él? ¿Era acaso su conexión con la tecnología antigua lo que los atraía? ¿O había algo más dentro del que despertaba a medida que tomaba el control de la nave y las armas? Lo que está pasando es más grande de lo que parece, ¿verdad? Preguntó Michael. Elora asintió, pero no dijo más. En sus ojos se reflejaba un conflicto interno, algo que no había tenido que compartir con nadie antes. A pesar de su habilidad en la batalla y su ardua formación, no estaba preparada para lo que sucedería si las princesas se alineaban con Michael y lo proclamaban rey. Poco después, la comunicación con la estación del Consejo G volvió a ser establecida. Una de las princesas, Liora, una diplomática de la especie Ilis, apareció en la pantalla. Su rostro, hermosamente alienígena, estaba marcado por la astucia y la serenidad de alguien que siempre sabía qué decir. A pesar de su raza astuta, su mensaje era claro. El Consejo G debía ser confrontado. Michael, has hecho lo imposible. En este momento, las tres princesas se están reuniendo. Y no porque estemos desesperadas, sino porque has demostrado ser una figura única. Tu conexión con los Aztaron, aunque aún no comprendida, ha alterado el curso de esta guerra. Estás en la posición perfecta para unificar todas las razas. Michael, aún sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, escuchaba atentamente. Sabía que esta guerra, aunque no la había comenzado, ahora era suya. Tenía la oportunidad de reclamar lo que, en su mente, nunca había considerado: el trono de un imperio galáctico. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó, con una mezcla de incertidumbre y determinación. Significa que tenemos una oportunidad. Si logramos que el Consejo G reconozca tu derecho, las princesas, podemos ofrecerte lo que nunca pensaste que tendrías: el poder para gobernar sobre ellos. La antigua profecía, la misma que predijo la caída de los Aztaron, ahora señala que el trono debe ser ocupado por un ser ajeno a nuestras razas. Y ese ser es tú. Las palabras de Liora cayeron como una carga pesada sobre los hombros de Michael. ¿De verdad podía ser esto posible? Un simple humano, un agricultor de un planeta lejano, tomando el mando de todo un imperio galáctico. Sin embargo, la amenaza del Consejo G no desaparecía. El líder Drosk había comenzado a reunir un ejército de élite, compuesto por los guerreros más letales de las razas que formaban el Consejo. La batalla se avecinaba, y Michael debía prepararse para lo peor. La lucha ya no era solo por la supervivencia. Era por el destino de la galaxia misma. Michael sabía que, si quería mantenerse con vida, debía actuar rápidamente. Las fuerzas del Consejo G ya se estaban acercando, y el tiempo era su enemigo. Sin embargo, algo en su interior le decía que, a pesar de la salsa en su contra, podría cambiarlo todo. Era hora de despertar al líder que había permanecido dormido dentro de él. La guerra por el trono comenzaba, y el destino de la galaxia descansaba en sus manos. El aire estaba cargado de tensiones palpables cuando Michael Stone entró en la sala del consejo. Frente a él se encontraban las tres princesas, figuras de poder que, por separado, eran capaces de cambiar el curso de la galaxia. Pero juntos, unidos bajo un propósito común, podrían desatar una nueva era de dominio. La sala, ubicada en la Estación Espacial Thor, uno de los sitios más antiguos y sagrados para las razas del Consejo G, tenía un aire solemne. Las paredes de metal oscuro brillaban bajo la luz de las estrellas lejanas, y el ambiente estaba impregnado de la historia de las civilizaciones que alguna vez se habían reunido allí. Era un lugar donde las decisiones se tomaban con frialdad calculada, donde la política galáctica se tejía con hilos de sangre y ambición. Pero ahora, todo se sentía diferente. Michael miraba a las princesas, que lo observaban fijamente. Ninguna de ellas se atrevió a hacer el primer movimiento.
Cada una de ellas estaba evaluando al hombre que, en tan poco tiempo, había logrado lo imposible. Sobrevivir al ataque del Consejo G, tomar el control de una nave Azaron y desafiar a las razas más poderosas del universo. Michael Stone no era solo un humano, él era la clave para una revolución galáctica. La primera en hablar fue Ivana, la princesa de la raza Barktil. Su piel, de un verde esmeralda profundo, brillaba con una intensidad feroz. Era una guerrera, conocida en toda la galaxia por su destreza en el combate cuerpo a cuerpo, capaz de enfrentarse a un ejército entero y salir victoriosa. Su mirada fija y sus puños apretados no escondían su naturaleza feroz. Michael Stone, comenzó Ivana, su voz grave y autoritaria. Has demostrado ser más de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. El Consejo G subestimó a tu especie, pero nosotros hemos visto algo en ti. Algo que ni los Azaron ni las fuerzas del Consejo G pueden ignorar. La guerra por el trono no ha hecho más que comenzar, y no voy a mentirte, humano. Nos hemos reunido aquí porque creemos que puedes unirnos, y decides tomar la corona. Liora, la princesa de la raza Ilis, asintió lentamente. Sus ojos plateados destellaban con la inteligencia de su especie. Los Ilis eran famosos por su astucia política y su habilidad para manipular a sus enemigos desde las sombras. Aunque su raza era menos conocida por la fuerza militar, su capacidad para mover los hilos del poder hacía que fuera casi imposible subestimarlos. Ivana tiene razón. Y debo añadir que, por muy fuerte que seas, Michael, la guerra que se avecina no será una cuestión de fuerza bruta. Será una cuestión de mente. El Consejo G tiene el control de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia, y los Gords, liderados por Drosk, son implacables. Necesitamos algo más que una flota de guerra. Necesitamos estrategia, necesitamos alianzas. Y por eso, te he estado observando, como lo hemos hecho todas, porque sé que puedes hacer lo que ninguna de nosotras ha podido: unir a todas las facciones. Rhea, la princesa de los Aelari, no había dicho una palabra hasta ese momento. Con su largo cabello plateado flotando a su alrededor, parecía más una entidad de luz que una persona. Los Aelari eran conocidos por su conexión psíquica con el universo, capaces de leer mentes y manipular energías de maneras que desbordaban la comprensión de las razas más primitivas. Sus ojos, profundos y luminosos, le daban una presencia etérea, como si pudieran ver más allá de lo evidente. La profecía es clara, Michael, dijo Rhea con una calma inquietante, su voz resonando en la mente de todos los presentes. El trono del Consejo G debe ser ocupado por un ser ajeno a las razas que lo componen. Un extranjero. Y tú eres ese extranjero. No solo por ser humano, sino porque has tocado algo dentro de ti. Algo dentro de ti está alineado con los Azaron, con su antigua tecnología. Algo que ninguno de nosotros comprende, pero que nos atrae. Michael, aún asimilando la magnitud de lo que estaba sucediendo, se quedó en silencio. No entendía por completo lo que significaba todo esto. ¿Cómo podía un simple humano ser el foco de una guerra intergaláctica por el trono? ¿Qué poder estaba oculto dentro de él, en su ADN, que lo hacía tan crucial? Ivana dio un paso hacia él, su presencia imponente. Michael, no se trata solo de la batalla. No se trata solo de derrotar al Consejo G. Se trata de unificar a las razas que han estado luchando entre sí durante milenios. Si no tenemos un líder capaz de unirnos, si no tienes la fuerza para guiarnos a través de este conflicto, todo lo que hemos hecho hasta ahora será en vano. Liora asintió, sus ojos analíticos centrados en Michael. Y esa fuerza, ese liderazgo, debe provenir de ti, Michael. El Consejo G se está reagrupando. Drosk está reuniendo a sus generales más leales, y no podemos esperar mucho más. El tiempo se acaba. Michael se tomó un momento para procesar la magnitud de sus palabras. Sabía que estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. No solo se trataba de sobrevivir. No se trataba de escapar de la guerra. Se trataba de liderarla, de reclamar lo que parecía inalcanzable: el trono del Consejo G. ¿Y si fracaso?, preguntó, la duda cruzando por su mente. Rhea, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó a él con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus compañeras. No hay espacio para el fracaso en esto,
Michael. La galaxia está observando. La profecía no falla. Solo tú puedes tomar el manto del liderazgo. Las princesas se agruparon alrededor de él, formando una poderosa alianza en un círculo de luces y sombras. El futuro de la galaxia estaba por decidirse. El Consejo G, con toda su arrogancia y poder, no había previsto la llegada de un líder como Michael Stone. Con un leve asentimiento, Michael comprendió que su destino no solo dependía de él mismo, sino de las razas que se habían aliado con él. Un ejército diverso, impulsado por la necesidad de un cambio, se reuniría bajo su bandera. Las princesas lo habían elegido como su rey, pero ahora él debía demostrar que era digno de ese título. La guerra por el trono ya no era solo una cuestión de supervivencia. Era una cuestión de humanidad, de un humano que se había levantado para reclamar lo que el universo nunca pensó que poseería. La oscuridad del espacio exterior no podía competir con la intensidad de la batalla que se libraba en las vastas órbitas alrededor de Thor, el planeta sagrado de los Gords. Mientras el Consejo G reagrupaba sus fuerzas para aplastar a la nueva amenaza, Michael Stone, el hombre que había desafiado toda lógica y razón, se encontraba en la sala de mando de la nave Azzaron, observando el futuro de la galaxia desplegarse ante sus ojos. Las tres princesas, quienes se habían alineado bajo su bandera, estaban preparadas para lo que vendría. Ivana, la imponente guerrera Barktil, era una maestra en el combate y la estrategia. Liora, la astuta diplomática Ilis, había trazado un camino de alianzas que podría transformar el conflicto en una guerra de poderosas negociaciones. Y Rea, la psíquica de los Aelari, la que había guiado la conexión con la antigua tecnología Azzaron, poseía la sabiduría para leer los movimientos del enemigo antes de que siquiera los pensaran. Michael nunca había imaginado que sería el eje de semejante guerra. Un simple agricultor de un planeta lejano, ahora estaba en la cúspide de algo mucho más grande. La profecía que había predicho su llegada al trono del Consejo G era suya, y las piezas del rompecabezas galáctico comenzaban a encajar. Elora, la comandante de la nave Sara, se acercó a él mientras observaba las pantallas de navegación. Su mirada era seria, cargada de una mezcla de respeto y preocupación. Michael, tenemos un problema. El Consejo G ha desplegado su flota de élite. Drosk, el líder Gord, ha dejado claro que no va a tolerar que un humano ocupe el trono. Esta será nuestra batalla final. Michael respiró hondo, mirando a las princesas que se habían reunido junto a él. La guerra había comenzado, y no había vuelta atrás. La decisión que tomara en este momento determinaría no solo el futuro de su vida, sino el destino de todo un imperio galáctico. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó, su voz firme, sin dudar. Ivana fue la primera en responder, su tono lleno de la misma fuerza que siempre había mostrado en combate. Necesitamos dividir sus fuerzas, Michael. Sabemos que Drosk tiene una flota de guerra de élite, pero su debilidad es su confianza excesiva en su poder militar. Lo subestimaron al principio, y ahora debemos aprovechar esa arrogancia. Si logramos romper su flota en varias batallas pequeñas, podemos evitar que se reagrupen. Liora asintió, su mente calculando las implicaciones políticas de cada movimiento. Ivana tiene razón. Además, debemos movilizar a todas nuestras alianzas. Las razas que apoyan tu causa ya están en posición para atacarlos por sorpresa. Pero, antes de todo, necesitas hacer algo más. Debes hacer que las razas más neutrales se unan a nosotros. Si conseguimos un apoyo más amplio, los Gords se verán atrapados entre un frente militar y un frente político. Eso los debilitaría en dos frentes. Rea, la psíquica, observaba en silencio, pero su mirada era penetrante. Su capacidad para leer las mentes de los demás había permitido que entendiera algo crucial en el transcurso de la batalla política. Y no olvidemos la tecnología de los Azzaron. Es nuestra ventaja secreta, Michael. Tienes acceso a algo que podría cambiar la guerra en un instante. La clave está en cómo la utilices. Si puedes desbloquear más de lo que has tocado hasta ahora, podrías voltear la balanza de manera irreversible. Con esas palabras, Michael se dio cuenta de lo que debía hacer. No solo debía liderar a su ejército, sino que tenía que desatar algo que ni siquiera él comprendía completamente, la fuerza contenida dentro de él, la conexión con los Azzaron.
Esa antigua raza había dejado un legado de poder que ahora se encontraba en sus manos. Con determinación, Michael ordenó a su tripulación preparar la nave para el combate. En sus manos, sostenía un futuro que muchos pensaban que nunca verían, un humano que tomaba el control de un imperio galáctico. La batalla comenzó de inmediato. Las fuerzas del Consejo G, lideradas por Drosk, no esperaban que Michael y su coalición de razas pudieran hacer frente a su imponente flota. Pensaron que sería una victoria rápida, que las fuerzas humanas y las razas unidas bajo Michael no tenían la experiencia ni el poder para enfrentarse a ellos. Pero se equivocaron. La flota combinada de Michael, bajo la dirección precisa de Ivana y Liora, dividió las fuerzas del Consejo G en grupos más pequeños. Mientras los Gords intentaban reagruparse, Michael utilizaba su conexión con la tecnología de los Azzaron para tomar el control de sus sistemas de navegación, desorientando a las naves enemigas. Rhea, desde la nave de mando, dirigió ataques psíquicos que interferían en las comunicaciones del Consejo G, sumiendo a sus líderes en un caos de dudas y confusión. Los Gords, acostumbrados a una estrategia militar implacable, comenzaron a perder el control. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Michael, de alguna manera, tocó una de las antiguas reliquias Azzaron que había descubierto en la nave. La nave comenzó a responder a su voluntad, proyectando una onda de energía tan intensa que desintegró una parte significativa de la flota del Consejo G en cuestión de segundos. Drosk, en su nave insignia, observó cómo su flota se desmoronaba ante sus ojos. Sabía que la batalla estaba perdida. Había subestimado al humano, no solo por su fuerza o astucia, sino por algo más. El poder que ahora poseía Michael Stone era algo que ni siquiera los más antiguos líderes del Consejo G podrían haber anticipado. En un último intento desesperado, Drosk envió sus fuerzas más élites hacia la nave de Michael, pero la resistencia fue fútil. Los guerreros Gords, aunque valientes, fueron superados por las tácticas de Ivana y el apoyo psíquico de Rhea. Liora había asegurado las alianzas políticas, y con un solo golpe, el Consejo G cayó. Michael Stone, el hombre que una vez fue un agricultor de un planeta insignificante, se encontraba ahora de pie ante las princesas, mientras la última de las fuerzas del Consejo G se retiraba. Su destino había sido sellado. «Es hora de reclamar lo que es tuyo», dijo Ivana, sus ojos brillando con respeto. «El trono es tuyo, Michael. El universo ha cambiado, y tú eres el hombre que lo guiará hacia un futuro nuevo». Con una sola mirada, Michael comprendió que había alcanzado su meta. Había unificado las razas, desafiado las reglas del Consejo G y reclamado lo que muchos consideraban imposible: el trono. La galaxia, en su complejidad infinita, había sido testigo de un cambio. Y Michael Stone, un simple humano, se había levantado para gobernar.